Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una cirugía de una endoscopia de hernia torácica. Las hernias torácicas son una de las patologías un poco más complicadas que tenemos por el sitio de abordaje. Es a nivel del tórax y el tórax está rodeado por el pulmón, por el corazón por adelante, y la médula torácica es complicada para operar. Por eso la cirugía endoscópica, probablemente para este tipo de cirugía, tiene una grandísima ventaja, porque para llegar al sitio no hay que hacer abordajes transtorácicos ni abordajes anteriores, sino se hace un abordaje transforaminal, y probablemente es una de las indicaciones, digamos, que más se beneficia de la cirugía endoscópica. Aquí vemos el mapa del dolor de un paciente masculino, más de 45 años de edad, y vemos que tiene un clásico dolor en hemibanda derecha, típico de las hernias dorsales. Aquí vemos en la resonancia magnética en el corte sagital, vemos la hernia, vemos cómo esa punta negra es el disco, es un disco blando que está protruyendo hacia el canal espinal cerca de la médula. En esta imagen coronal, es decir, de frente, podemos ver cómo se ve la hernia discal negra, la médula, y tenemos dos estructuras que siempre reviso en estos cortes, que es el pedículo y la costilla de la vértebra de abajo de donde está la hernia, en este caso la T10. Eso me sirve para ver en qué dirección o cómo va a entrar el endoscopio, es decir, si tengo que inclinar mucho hacia arriba el endoscopio o lo puedo ir poniéndolo paralelo al disco. En este caso está bien levantado, o hay una angulación entre la paralela del disco y el propio endoscopio. Siempre con las hernias dorsales yo pido una resonancia completa porque necesito ver una vértebra típica para poder ir contando de esa vértebra y saber el nivel exacto donde voy a trabajar. Es muy fácil perderse en la columna dorsal. Aquí vi la L5, voy contando hacia arriba hasta la L1, después T12, y entonces contando de una vértebra conocida ya estoy claro que mi hernia es la T9, T10. Sin esto, uno se puede perder con muchísima facilidad en la cirugía. Y necesito esto, ¿por qué? Porque con el fluoroscopio voy contando las vértebras de la L5 para estar claro dónde voy a llegar en el momento quirúrgico. En esta imagen, que es un corte axial, o decir como una rebanada, aquí vemos la médula como está un poco deformada hacia el lado derecho, tenemos la hernia discal como está tocando o deformando la médula y entrando en todo el foramen, y vemos dónde está la SAP, que es el proceso articular superior, que va a ser fundamental para este abordaje. Y aquí podemos ver cómo el foramen, que es el sitio donde sale el nervio, del lado izquierdo es grande, pero en el lado derecho ven que esa línea es mucho más pequeña, es decir, ese foramen está cerrado en parte o disminuido por la hernia. Es un espacio muy pequeño, por lo cual estas hernias dorsales pueden ser a veces un poquito más complicadas de hacer. Bueno, vamos entonces a comenzar con el caso del día de hoy, de una hernia torácica de T9, T10 derecha. Aquí ya estamos preparando el paciente, ya se está anestesiando. La utilización de neuromonitoreo, es decir, para ver la función nerviosa de la médula y del nervio, es discutible en estos casos. Cuando las hernias son blandas y el caso no es muy complicado como este, el neuromonitoreo no se justifica, pero apenas se va a hacer un caso con un disco duro o una invasión al canal un poco mayor, definitivamente hay que utilizar neuromonitoreo. Entonces ya tenemos el paciente en posición boca abajo y hacemos la asepsia y antisepsia. A pesar de que la incisión es de un grosor de 1 centímetro, igual limpiamos bien el paciente. Nos ponemos, como siempre, una buena protección radiológica o de rayos X, porque se apoya uno mucho en el fluoroscopio para poder entrar y hacer la guía, con lo cual necesitamos protegernos bien. Ya estamos prácticamente listos para el acto quirúrgico. Ven que tengo unas mangas de plomo, tengo lentes de plomo, tengo el peto de plomo, tengo además un gorro de plomo, con lo cual, digamos, nos protegemos de esa manera. Estamos entonces ya listos para preparar.
primero vestimos al paciente, que estos son los campos estériles. Ya estamos listos para el abordaje. El abordaje es lo más importante para esta cirugía. Por supuesto, se hace con guía fluoroscópica y eso es, digamos, el momento, digamos, crucial quirúrgico, porque tenemos que llegar a un punto preciso. Si no llegamos a ese sitio, de ahí para adelante no sirve. Es decir, tenemos que tomar todo el esfuerzo para hacer un buen abordaje. Esto es para que ustedes vean que en el orificio de abajo está la cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla de cierta manera nos interrumpe o nos esconde el foramen. Ven que arriba no está la cabeza de la costilla y se ve el foramen abierto. Abajo está la cabeza de la costilla y el foramen se ve más cerrado. Eso es uno de los principales problemas que vamos a tener en esta cirugía. En la medida que vamos hacia abajo, es decir, de la T9 a la T12, la costilla cada vez se va a hacer más inferior, con lo cual es más fácil entrar. Si vamos de T9 hacia arriba, la costilla se hace más hacia arriba y el foramen se va a cerrar, con lo cual se va a hacer más difícil la entrada al foramen. Aquí tenemos una visión de los diferentes ligamentos que vamos a encontrar alrededor del foramen. Es importante el ligamento costo-transverso superior y el ligamento radiante de la cabeza costal. Esos son los ligamentos que vamos a tener o que nos van a esconder ese foramen, que tenemos que abrirlo para poder entrar adecuadamente al canal espinal. Esta es una visión oblicua. Más o menos esta es la visión que debemos tener para el abordaje del endoscopio. El endoscopio va a entrar justamente en esta forma, con lo cual tenemos ahí la costilla, el ligamento costro-transverso superior y las facetas articulares, especialmente la SAP hacia atrás. Es decir, hay muchas estructuras que me van a impedir entrar al foramen, por eso es importante tener un buen conocimiento de esta anatomía. Entonces estamos listos con el fluoroscopio y con el fluoroscopio vamos a hacer las medidas para el punto de entrada. El punto de entrada va a ser de aproximadamente 8 centímetros de la línea media. Y tenemos que tener una línea perpendicular del platillo inferior, es decir, en este caso de T10. Y eso va a ser más o menos mi línea de trabajo. Uno, cuando introduce la aguja, tiene que ir caminando sobre la costilla para no penetrar el tórax. Vamos caminando sobre la costilla y cuando estemos aproximadamente 2 centímetros del pedículo, levantamos la aguja y hacemos la angulación mucho mayor. Aquí vemos cómo la aguja está ubicada en el sitio de trabajo. Vemos que hay una aguja que se llama aguja de marcaje. Cuando yo ubico el sitio de trabajo, pongo una aguja ahí para que esté siempre seguro que estoy en el sitio correcto, porque la movilización del fluoroscopio en API lateral puedo perder el sitio de trabajo, con lo cual esa aguja me va a dar mi guía permanente. Y tenemos que el sitio de entrada es justamente por encima del pedículo de T9. Ese es el sitio de trabajo, es decir, mi aguja tiene que llegar en ese punto preciso. Ven cómo estoy cabalgando sobre la costilla y siempre avanzo la aguja en AP. Aquí vemos que la aguja me chocaba con la costilla, con lo cual tenía que levantar la aguja mucho más a la paralela del platillo superior de la T9. Aquí estamos introduciendo la aguja, vemos que la costilla está molestando, así que tuve que irme un poquito más inclinado para evitar la cabeza de la costilla, como la ven ahí, y el punto de entrada tiene que ser precisamente este, que es la unión del borde superior del pedículo inferior con el cuerpo vertebral. Una vez que la aguja está ahí, revisamos en API lateral. Ven cómo la aguja aquí está más inclinada de como la puse inicialmente. Estamos en el sitio preciso, en la visión de frente, que es esta. Y entonces, una vez que estoy seguro que estoy en el punto, ya puedo introducir la guía, que es la que ustedes ven ahí. Esa guía ya entra al disco, saco la aguja y entonces comienzo a hacer la dilatación para colocar el equipo endoscópico.
Aquí estoy poniendo el primer dilatador. Ven cómo el dilatador entra y entra relativamente duro, se sostiene perfectamente solo y lo podemos avanzar un poco hacia la parte medial. Aquí estamos ya con el canal de trabajo y vemos que el canal de trabajo, el bisel mira hacia abajo, mira hacia el pedículo. Ese es el punto de trabajo inicial que necesitamos hacer. Es muy diferente esto de la columna lumbar, donde el bisel mira a otro sitio, mira lateral. Aquí esto mira hacia abajo. Si no estamos con el bisel hacia abajo, no podemos comenzar nuestro trabajo. Aquí estamos introduciendo ya el endoscopio y entonces comenzamos con la radiofrecuencia a limpiar nuestro sitio de trabajo. Es importante siempre estar claro dónde estamos ubicados. Aquí con la radiofrecuencia siempre hago una imagen, bien sea de frente o lateral, con el fluoroscopio para estar seguros que estoy en el sitio correcto de trabajo. Aquí estoy comenzando a limpiar el ligamento radiante y los ligamentos costo transverso superior. Ya eso está más o menos limpio y vemos dónde está el disco intervertebral y vemos que hacia la línea media la grasa que ustedes ven que está ahí es el canal espinal. Entonces comenzamos a limpiar, hay mucho tejido ligamentario y necesitamos limpiar todo ese tejido para identificar adecuadamente nuestro disco y poder identificar también la SAP. La SAP, que es el proceso articular superior, está justamente donde está el bisel y ven cómo la radiofrecuencia está limpiando exactamente esa SAP o ese proceso articular superior que tiene ligamentos radiantes de la cabeza a la costilla y él también tiene su ligamento capsular. En este caso estamos limpiándolo y queríamos ver si hacía falta drilarlo un poquito. Consideraba que podía trabajar bien, pero igual lo drilé porque me da un poquito de espacio y me da un poquito más de seguridad. Aquí siempre yo chequeo dónde está mi endoscopio para poder seguir trabajando. Aquí vemos cómo la parte medial, ese es el canal, ven cómo está latiendo, ahí está la grasa perineural o perimedular y voy moviendo la cámara y donde está cefálico está el nervio saliente, el nervio está debajo de esa grasa, no lo voy a disecar, no lo necesito disecar, pero estoy claro que ahí está el nervio, con lo cual tengo que alejarme de él para poder trabajar adecuadamente y sin maltratarlo. Con la radiofrecuencia vamos limpiando y entonces vamos avanzando. Aquí podemos ver cómo la radiofrecuencia entra inclusive hasta línea media, es decir, ahí estoy por debajo de la médula. Entonces yo puedo estar claro que puedo extenderme, en este caso no va a hacer falta, pero uno se puede extender casi hasta la línea media o paramedial para sacar hernias más grandes. Estamos quitando más ligamentos y lo que ustedes ven ahí como color oro es la grasa peridural. Alrededor de la grasa está la médula. En este caso, afortunadamente, la médula ni siquiera la teníamos que ver. Ahí ven cómo me ubico con la radiofrecuencia exactamente por debajo del nervio. De esa manera ya tengo identificado todas mis estructuras. Una vez que tengo identificadas mis estructuras, hago un poquito más de limpieza, la limpieza del SAP. Y ese es mi punto importante de trabajo, la unión, como ven ahí, del SAP. Y siempre hago una visión fluoroscópica para ver exactamente dónde estoy. Ven justamente dónde está el grasper limpiando la punta del proceso articular superior. Y cuando uno tiene una adecuada limpieza de esto, entonces meto el grasper y con eso voy viendo cuál es mi límite superior del disco y cuál es mi límite propio del disco, es decir, veo el end plate superior o el platillo superior y el platillo inferior. Ya una vez que estoy ubicado, ya sé dónde puedo comenzar a hacer mi limpieza más agresiva para entrarle al propio disco. Aquí con la radiofrecuencia y con el grasper voy limpiando y entonces ya ahí con el disector estoy tocando el disco.
Entonces ahí estoy entrando el disco. A veces la entrada al disco dorsal es un poco dura y tenemos que martillar, pero aquí vemos cómo ya entramos en el disco intervertebral. Hago una visión lateral para ver exactamente dónde estoy. Y este es el sitio preciso para yo comenzar a entrar al disco y comenzar a quitar la hernia discal. Aquí vemos cómo ya se hizo el orificio del anillo fibroso con el disector y tengo que limpiar todavía un poquito mejor mi anillo fibroso, es decir, lo que rodea a la hernia discal. Aquí estoy con la tijera y el grasper limpiando un poquito mejor ese anillo fibroso para poder entrar y comenzar a ya sacar el núcleo pulposo o la propia gelatina del disco. Aquí simplemente siempre hago una imagen de rayos X para estar siempre ubicado en el sitio de trabajo, que es justamente la punta del proceso articular superior. Una vez que veo esto, sigo trabajando y aquí ven cómo está el orificio del disco, del anillo fibroso, y ven que está el ligamento longitudinal posterior. Este es un ligamento que está por detrás del disco, que en ocasiones tenemos que cortarlo para poder abrir más ese disco. En este caso estoy con una tijera. Ahí vemos cómo la tijera, cuando voy a cortar, la tijera la pongo en dirección de la cámara. Yo tengo que ver la punta de la tijera para ver exactamente dónde estoy cortando. Y la otra parte de la tijera es roma, no es cortante, y eso me da seguridad hacia el sitio de trabajo. Ya corté el ligamento y ya podemos ver perfectamente cómo estamos sacando el material discal. Aquí comenzamos a sacar el material discal. Siempre tengo mi aguja de identificación del espacio. Ahí ven cómo ya el grasper o la cureta para limpiar el disco está dentro del disco. Y en la visión de frente siempre estoy pendiente de la línea medial del pedículo. Es importante no pasar esa línea, o si la pasamos, ver bien en la P y lateral, porque de esa línea hacia la línea media está la médula. Entonces esa es mi zona de seguridad de trabajo. Con el disector estoy viendo dónde está la SAP, dónde está el disco, y simplemente es como una especie de verificación de lo que hemos hecho. Aquí vemos cómo estamos moviendo la cámara hacia el SAP y seguimos sacando fragmento discal. Aquí vemos cómo estamos ya sacando y se ve el orificio de entrada al disco. Todo eso que vemos ahí donde entra la pinza ya es el orificio del disco. Vemos cómo hemos sacado, digamos, bastante material. Y vemos cómo el canal espinal está latiendo adecuadamente. Y afortunadamente la médula en este caso no la hemos visto. Aquí vemos cómo en una visión lateral la pinza entra bastante bien en el disco, con lo cual estamos sacando, digamos, bastante material. Y seguimos entonces en la retirada del núcleo pulposo o de la propia hernia del paciente. Aquí un poco la pregunta es cuánto sacar de disco y hasta dónde tengo que retirar el material discal. No hay una respuesta precisa, pero cuando uno ya mete la pinza y entra con cierta facilidad, entra sin resistencia, y por supuesto en la lateral ya vimos dónde nos ubicamos, no más del tercio medio con el tercio posterior. Entonces ya estamos más o menos tranquilos de que hemos sacado suficiente material discal. En este caso ya nos sentíamos con cierta, digamos, tranquilidad. Aquí estamos terminando la cirugía y siempre antes de terminar la cirugía hacemos una visión solo con la cámara. Aquí estamos viendo todo el pedículo, haciendo una revisión ya de todas las estructuras para entonces terminar y salir del foramen y salir con el endoscopio. Y aquí simplemente estamos haciendo un poquito de infiltración del sitio donde abrimos y pusimos los punticos. Aquí no se ponen más de 2 o 3 puntos y de esa manera terminamos esta cirugía.